Buenos días. Para comenzar entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre desarrollo gestacional junto con mis compañeros Camila Daza, Nidia Gutiérrez, Jamie Garnica y quien les habla Manuel Figueroa. Entonces, para comenzar, ¿qué es el desarrollo gestacional? La gestación es el periodo de tiempo entre la concepción y el nacimiento cuando un bebé crece y se desarrolla dentro del útero de la mujer. Tenemos como concepción que es cuando un espermatozoide logra penetrar el óvulo y logra fecundarlo y así empezar el proceso. Entonces tenemos lo que sería la primera semana. Dentro de la primera semana tenemos la información genética se fusiona para formar el cigoto. Más o menos de 6 a 12 células, el cigoto se desplaza a la trompa de falopio y se divide en un grupo de pequeñas células que reciben nombre de mórula. La mórula forma un grupo interno de células con una envoltura externa que se llama blastocito. El grupo interno de las células se convierte en embrión y el grupo externo se convierte en la capa. Tenemos también que el blastocito se implanta en la pared uterina, se desarrolla la hormona protectora que evita el rechazo por parte del cuerpo de la madre y ya continuaríamos con lo que sería la segunda semana. En la segunda semana tenemos que el blastocito se adhiere fuertemente en el endometrio en donde recibe los nutrientes por medio del torrente sanguíneo de la madre. Se desarrolla la capa interna llamada mesodermo que posteriormente se transforma en el músculo y sangre. También el embrión entra en el periodo de la gastrulación que se forman las tres capas, el ectodermo que origina la epidermis, órganos sensoriales y sistema nervioso, mesodermo que origina los músculos y la sangre y el endodermo que origina el sistema digestivo, los pulmones y la tiroides. Seguido a esto sigue el desarrollo de la médula espinal que comienza la diferenciación celular que da inicio a la estructura del cerebro y el corazón. Iniciamos con lo que sería la cuarta semana, que esta sería la fusión de las células que dan inicio a la formación de lo que será la médula espinal. Tenemos también lo que sería la formación del tejido y posteriormente que se convierte en algunos huesos y vértebras. También lo que completa, se termina de cerrar lo que sería el tubo neural, el cual se convertirá en el sistema nervioso central y ya continuaríamos con lo que sería la quinta semana. Dentro de la quinta semana tenemos que se sigue desarrollando las células que dan origen a la estructura del ojo y comienza el desarrollo de las del oído. Tenemos también que algunos nervios craneales se hacen visibles, se comienzan a formar la estructura de la nariz, aunque no es posible identificar aún los rasgos faciales. Dentro de la semana 6 es posible observar en la cabeza, el bozo de los ojos y de los oídos. La hendidura bucal se divide en dos para dar lugar a la boca, a las fosas nasales. Comienza el lado que sería la formación de los pulmones, los brazos y las piernas ya se han adherido a lo largo y pueden distinguirse de las áreas de los pies y de las manos. Tenemos también que se originan los dedos de las manos y de los pies, pero pueden estar adheridos por las membranas y además el cerebro aumentará rápidamente de dimensión. Entre la semana 7 tenemos lo que sería la formación de los huesos, pezones y folículos pilosos, también lo que sería el estiramiento del tronco, los dedos y los dedos de los pies se hacen más visibles y comienza lo que sería la formación de los órganos esenciales. Dentro de la semana 8 tenemos los brazos han crecido y pueden doblarse hasta el codo, las piernas giran hacia adentro, los párpados están más desarrollados, características externas del oído comienzan a tomar su forma final y presentan la rotación de los intestinos hacia la parte interna del abdomen. En la cabeza y el cuerpo, los brazos y las piernas se ven llenos, continúa lo que sería el desarrollo de las características faciales y el embrión se convierte en feto. Dentro de la novena semana tenemos lo que serían los ojos se acercan entre sí, los párpados comienzan a formarse y se empiezan a formar los dientes, los brazos y las piernas se alargan y ya continuaríamos con lo que sería la semana 10.
tenemos lo que sería la semana 10. El corazón y el aparato circulatorio ya han completado su formación. En los pulmones los conductos se llevarán a cabo el oxígeno a la sangre y se estarán formando el intestino delgado. Prácticamente ya se encuentra dentro de la cavidad abdominal y los riñones ya están casi completamente terminados y en breve empezarán a producir orina. A continuación hablaremos de la semana 11. El tamaño del feto se encuentra en 40 milímetros. Sus órganos, cerebro, pulmones, hígado, riñones e intestinos están formados y aumentan el volumen. Se ha formado el diafragma dividiendo el tronco del feto en dos partes diferentes. La superior con el corazón, los pulmones, el desarrollo y la inferior que comprende todo el aparato digestivo. Sus aspectos inferiores ha cambiado muchísimo. La cabeza aún representa la mitad de su longitud total, pero se ha enderezado bastante. Los rasgos faciales ya le hacen parecer una persona y no el embrión de alguna otra un mamífero. Los ojos se han ido centrando en iris y ha comenzado a formarse. En la semana 12, el feto es capaz de realizar movimientos tales como girar la cabeza, estirar los brazos, cerrar los puños. Los órganos sexuales externos ya se han formado, capaz de succionar líquido amniótico. Los dedos se separan por completo. Los ojos se siguen acercando, se forma la iris. Empezaríamos con la semana 13, donde se inicia el cuarto mes. Y a partir de aquí se iniciaría el segundo trimestre. El tamaño del feto está en 85 milímetros. De momento lo que tiene en un tejido cartilaginoso, que a partir de esta semana empieza a osificarse. Este proceso de osificación comienza con el centro de la primera estructura y gradualmente se extiende hacia los extremos del mismo. La posición central del hueso osificado se denomina diáfisis, mientras que el extremo del hueso que todavía está formando por cartílago se llama epífisis, parte que se alarga a medida que el feto y luego el niño crece. Ya no debe existir ninguna hernia umbilical y los intestinos deben alojarse en la cavidad abdominal. Semana número 14. Se caracteriza el puente de la nariz, la cabeza se hace más grande en proporción al cuerpo. Las orejas del feto se encuentran en los lados de la cabeza. Semana número 15. El tamaño del feto se encuentra aproximadamente entre 100 y 90 milímetros. Los movimientos del feto son muy evidentes. La criatura mueve ya con facilidad las articulaciones de los dedos, los codos y las muñecas. Abre y cierra los puños de sus manitas. Las orejas se encuentran implantadas en ambos lados de la cabeza, pero no estará completamente deformado hasta dentro de unas semanas. Su sistema circulatorio y urinario ya funciona, aunque sus pulmones no llenarán de aire hasta que nazca. Rendimiento y respira y aspira líquido amniótico. Semana número 16. El feto mide entre alrededor de 11 centímetros desde la coronilla hasta el coxis y pesa entre alrededor de 80 y 100 gramos. Puede realizar movimientos de brazos y piernas debido a la evolución de su sistema muscular. Empieza a tener el reflejo de presión. Si su mamita se topa con el cordón umbilical, quizás lo agarre y lo apriete, pero eso no tiene por qué preocupar a la madre. No tiene la fuerza suficiente como para comprometer el sistema circulatorio del corazón. En las yemas de los dedos de sus manitas aparece el boceto de espirales y arrugas, que se convertirán en las huellas digitales, y en los pies en pies. Semana número 17.
Aquí entraríamos con el inicio del quinto mes. El tamaño del bebé estaría aproximadamente entre 110 y 130 milímetros. El bebé empieza a desarrollar el sentido del oído. Esta percepción inconsciente del espacio del propio cuerpo de la percepción. Semana número 17. Aquí iniciaríamos con el quinto mes. El tamaño del bebé estaría aproximadamente entre 110 y 130 milímetros. El bebé empieza a desarrollar el sentido del oído. Esta percepción inconsciente del espacio y del propio cuerpo de la percepción depende de todas las informaciones que llegan al cerebro a través de los oídos, los ojos, la nariz, las extremidades. Se trata de un sentido dinámico que permite que el ser humano se adapte a un entorno ambiental. Semana número 18. El tamaño del bebé estaría aproximadamente entre 130 a 150 milímetros. En los pulmones se está formando los alveolos. Ahora ya sí que se distingue perfectamente los genitales externos de los niños y niñas. El feto ahora succiona grandes cantidades de líquido amniótico que elimina a través. Semana número 19. El tamaño del bebé estaría entre 150 milímetros. A esta edad gestacional también se ha desarrollado la cóclea del bebé. Se trata de una cavidad que forma de cono el oído interno donde se aloja el órgano de Corti, responsable de transmitir el sonido por el cerebro. Por eso se escucha perfectamente la voz de la madre, de tal forma que cuando nazca diferenciará su voz frente a otras. El resto de los sonidos exteriores es muy difícil que le llegue, a no ser que sea muy elevado, ya que el líquido amniótico lo amortigua. Se produce un hecho crucial en su cerebro. La célula nerviosa que permite cada uno de los sentidos se desarrollan en su área particulares dentro del cerebro. Sus piernas y brazos ya tienen el tamaño apropiado en relación con el resto de su cuerpo. El cartílago de sus huesos. Semana número 20. El bebé ya está midiendo aproximadamente entre unos 16,4 centímetros de la coronilla hasta las nalgas y pesa en torno a los 300 gramos. A pesar de que el líquido amniótico que lo rodea distorsiona un poco los sonidos, ya que percibe su voz y los latidos de su corazón. En esta semana el feto mide aproximadamente 160 milímetros. Ya da voltaretas, estira los brazos, usa las piernas para darse impulso. Hace movimientos de pedaleo, más que todo cuando la madre está en reposo. Todos estos movimientos ayudan a la formación y desarrollo del sistema muscular. El estómago del feto posee ácido clorhídrico y otras enzimas digestivas, aunque en muy poca cantidad. En esta semana también traga buena cantidad de líquido amniótico y absorbe pequeñas cantidades de azúcar que contiene el líquido. El calibre de los bronquios y bronquiolos pulmonares aumenta lentamente y también se produce la vascularización del tejido pulmonar. En la semana 22 se da el desarrollo cognitivo del bebé, el tacto, la memoria y el aprendizaje. En esta semana los párpados aún no están separados, pero los ojos ya empiezan a tener movimiento. Los conductos lagrimales también se están formando y las cejas son pequeños mechones de pelo blanco y fino que es posible que ya los pueda fruncir. En la semana 23 el feto ya quiere un tamaño aproximadamente de 280 milímetros. Ya pasa su dedito a la boca. Para este movimiento es necesario que tenga un desarrollo cerebral adecuado y también ha realizado algunas conexiones neuronales. La formación de huesos sigue en su desarrollo. El cartílago se va ossificando poco a poco. Este proceso se comienza desde el centro del hueso y progresa hacia los extremos del mismo. La piel ya se pasa de ser translúcida a ser rojiza y arrugada y comienza. En la semana 24, los huesos del oído interno se están endureciendo. La cóclea y las terminaciones sensoriales han alcanzado su completo desarrollo. En la semana 25, el feto no para de moverse dentro del útero materno, de día y también de noche.
En ocasiones esos movimientos se deben a estímulos externos. Por ejemplo, se dice que los bebés se mueven más cuando su madre toma algo dulce. Sin embargo, su actividad es mucho mayor de la que se aprecia. El bebé se dobla, se estira, da patadas y salta. En la semana 26 el bebé se dedica sobre todo a engordar. Su peso desde este momento hasta su nacimiento se triplicará, gracias a la grasa que irá acumulando debajo de la piel y que cuando asome al mundo le ayudará a soportar el frío exterior. El bebé puede abrir sus ojos a ratos y hasta ahora que están sellados por los párpados, ya se han formado las últimas capas de retina y las pestañas han alcanzado su longitud definitiva. El hecho de practicar el abrir y cerrar los párpados le ayuda a perfeccionar el reflejo de parpadeo. En los niños se produce un importante acontecimiento, ya que los testículos se van desarrollando y en las niñas los ovarios. Se encuentran alojados en la cavidad abdominal y van descendiendo por el retroperitoneo y a través de los trayectos inguinales hasta situarse dentro de las bolsas escrotales. En la semana 27 se da el proceso de maduración pulmonar. Interviene una proteína esencial, el surfactante, que provoca que los alveolos estén abiertos y puedan intercambiar el oxígeno. La producción de surfactante empieza hacia la semana 10 de embarazo, pero es un proceso muy lento y no alcanza unos buenos niveles hasta la semana 34 o la semana 36 de embarazo. Por este motivo, los prematuros necesitan más ayuda para respirar, dado que el surfactante es muy escaso. En la semana 28, la superficie de la piel está completamente cubierta de vernis y acumula más grasa en su interior. Esto le dará el aspecto rollizo al nacer y de paso le ayudará a soportar las frías temperaturas del mundo exterior. A partir de esta semana es posible que vaya perdiendo el anugo, el vello que cubre todo su cuerpo, aunque hay niños que nacen con parte del anugo en su espalda y en los hombros. Ya el feto en esta semana puede oír, mover las manos y los pies. En la semana 29, el cerebro y los sentidos se siguen desarrollando. Ya es más sensible a la luz, a la voz y algunos sonidos del exterior. Sus papilas gustativas empiezan a distinguir también algunos sabores. En la semana 30, el feto ya se va a colocar en la posición para nacer. Mide aproximadamente 39 centímetros y pesa aproximadamente unos 1500 gramos. Su sistema digestivo va asumiendo progresivamente sus funciones. El feto sigue deglutiendo el líquido amniótico, que pasa a través de todo el sistema haciendo que éste trabaje. Sigue desarrollando su capacidad de interacción con el medio a través de los sentidos. El gusto ya se encuentra suficientemente desarrollado, diferenciando los sabores dulces y salados. El sentido de la audición también ha madurado y empieza a escuchar mejor los sonidos graves como el latido cardíaco de su madre. Semana 31. Ahora su cabeza está más proporcionada respecto al resto de su cuerpo. Puede girarla de un lado a otro. Comienza a acumular una capa de grasa debajo de su piel para prepararse para el nacimiento. Por consiguiente, sus brazos, piernas y cuerpo se llenan. Cada día el feto elimina aproximadamente medio litro de orina al líquido amniótico. Semana 32. La maduración más importante tiene lugar en los pulmones, puesto que todavía no sería capaz de respirar sin ayuda si naciera en ese momento. El hipo es habitual, favorece esa maduración pulmonar y la gestante sentirá sus movimientos más rítmicos y cortos. Semana 33. Noveno mes. Tamaño 420 milímetros. Cabeza y desarrollo fetal en el tercer trimestre de embarazo. El cerebro del feto se desarrolla de forma vertiginosa. Por eso, durante estos últimos días su circunferencia craneal ha crecido más de 1 centímetro. De todas formas, su cabeza ya no es tan desproporcionada como al principio de la gestación. Sigue siendo en relación con el resto del cuerpo, más grande, y así seguirá durante toda la infancia. Los 5 sentidos del feto están listos, aunque su desarrollo no se ha completado.
De momento, el feto no ve perfectamente, por ejemplo. En cambio, es capaz de saborear el líquido amniótico que ahora traga en grandes cantidades. Escuchar sonidos externos. Quizás sueña en el útero. Sus pulmones aún son inmaduros. Su nivel de surfactante, la proteína esencial para el desarrollo del pulmón, aún es bajo en la semana 33 de embarazo. Si por algún motivo el feto tuviese que nacer ahora, se administraría a la madre un tratamiento a base de corticoides que pasa al feto y estimula la secreción de surfactante. Semana 34. Su piel continúa cubriéndose de una sustancia amarillenta llamada vernix gaseoso. Se hace cada vez más densa, lo cual también le facilitará la tarea de atravesar el canal del parto. Sus pulmones ya están casi completamente formados y sus huesos se han ido endureciendo, pero todavía son muy flexibles, incluidos los de su cabeza. Semana 35. El feto coordina cada vez mejor sus movimientos, pero no dispone de mucho espacio para moverse. Ya tiene una percepción sensorial desarrollada y siguen formándose sus reflejos. El feto se vuelve automáticamente hacia las fuentes de luz, un reflejo que también es muy importante para vivir fuera del seno materno. Semana 36. Tamaño 450 milímetros. Esta es la última semana en la que se considera parto prematuro, aunque si naciera ahora las complicaciones serían mínimas. Su rostro es liso y a medida que ha ido guardando grasa, la mayoría de las arrugas han desaparecido en la semana 36 de embarazo. Los pulmones son los únicos órganos que aún siguen madurando. Sus huesos se han endurecido, a excepción los de la cabeza, que son aún más blandos y flexibles para poder atravesar el canal del parto. El vernix, la capa de grasa que cubre su cuerpo, es cada vez menos gruesa y se deja entrever la piel sonrosada. Sus movimientos ahora son menos vigorosos, porque disponen de un espacio bastante más reducido que hace unas semanas. Semana 37. Tamaño 460 milímetros. A las 37 semanas de gestación aproximadamente, se forman unos depósitos de calcio en los vasos sanguíneos de la placenta, lo que impide el flujo de nutrientes y el desecho de los productos. Es decir, cada vez es menos eficaz en su trabajo, motivo por el que el feto abandonará el útero. Resulta muy difícil prever la fecha exacta en que nacerá el feto. Influyen muchos factores. Uno de ellos, los cambios hormonales y endocrinos que surgen de una parte del sistema nervioso central del feto y también por parte de la madre gestante, denominada hipotálamo. Precisamente, una de las teorías afirma que el feto, una vez llegado cierto grado de madurez, enviaría una señal al cerebro de la madre que a su vez iniciaría el proceso del parto. Semana 38. En esta semana ya podemos afirmar que el feto está preparado para vivir fuera del útero. El riesgo de dificultad respiratoria al nacer es muy mínimo conforme se va acercando el momento de parto. Se produce un incremento de sus niveles hormonales, los cuales contribuirán a mantener los niveles de presión sanguínea y glucosa después de su nacimiento. Sus movimientos respiratorios irán aumentando. A nivel musculoesquelético se ha desarrollado el tono muscular.
aunque los miembros superiores e inferiores continúan flexionados. La grasa subcutánea aumenta y la piel es lisa y suave, blanquecina o sonrosada. El lánugo y el verniz gaseoso continúan desapareciendo. El cabello es más largo y grueso, y las uñas de las manos sobrepasan la punta de los dedos. Semana 39. A las 39 semanas de embarazo, después de la concepción, el pecho del feto es cada vez más prominente. En el caso de los niños, los testículos continúan descendiendo en el escroto. Se acumula grasa en todo el cuerpo del feto para que éste pueda mantener una temperatura adecuada después de su nacimiento. Su cerebro está perfectamente constituido. La gran mayoría de los fetos se encuentran en una posición cefálica y la placenta pesa aproximadamente 500 gramos. El corazón del feto está latiendo entre 110 y 160 latidos por minuto. Y hay cerca de 1 litro de líquido amniótico. Lo que indica la maduración pulmonar es porque los alvéolos pulmonares están llenos de surfactante. Bueno, eso fue todo sobre el desarrollo gestacional desde la primera semana hasta la semana número 39. Muchas gracias.